Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga a todos hoy en este bonito Shabbat, en este bonito día de reposo y todos los días de su vida, que el Eterno los llene de bendiciones. Hoy en este bonito Shabbat vamos a continuar con la carta a los romanos, los cuales hemos estado hablando de ellos. Hoy nos corresponde leer Romanos capítulo 10. Así que vamos a comenzar con las bendiciones de la Torah, antes de comenzar con la lectura para... Como siempre se hace, como siempre tenemos, vamos a decir así, la responsabilidad de hacer, darle la gloria al Todopoderoso, darle la honra al Todopoderoso, en el nombre de su amado Hijo, aquel que vino y sufrió y murió por nosotros sin merecerlo, aquel que recibió el castigo. Así que siempre en el judaísmo, con nuestros hermanos de casa de Judá, se lleva por costumbre la bendición, bendecir al Todopoderoso por todo lo que Él ha hecho por nosotros, por darnos la vida, por permitirnos levantar un día más, por todo. Así que antes de comenzar también con la lectura de la Torah, se acostumbra a dar las bendiciones correspondidas al tema y al contexto de la lectura de la Torah. Así que decimos las bendiciones. Bendición previa a la lectura de la Torah. Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Vaed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda una eternidad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin be'atam lenut et toratot. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Así que damos las bendiciones por darnos la instrucción, la Torah, y darnos a conocer lo que es el pecado y lo que es su voluntad. Y por el otro lado también, nosotros que creemos en Yeshua, nos corresponde dar la oración que Él enseñó a sus discípulos. Cuando sus discípulos vinieron a preguntar a Él, dijeron, enséñanos a orar como Pablo enseña, como Juan enseña a sus discípulos. Enséñanos tú también a orar. Y dice, ok, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien peca en contra de nosotros. Y no nos permitas caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Tuyo es el reino, la gloria y el imperio, por siempre y por toda una eternidad. Amén y amén. Amén. Así que hoy vamos a continuar con la carta a los Romanos capítulo 10. Voy a leer del versículo 31, Romanos capítulo 9, para recapitular lo que estábamos nosotros leyendo. En Romanos 9, capítulo 31 nos dice, en cambio, Israel que buscaba la ley justificadora no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no la buscaba por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de obstáculo, pero el que cree en él no será avergonzado. Entonces, estamos leyendo en la parte donde habíamos explicado ya que los Yehudí, más que nada los fariseos, buscaban la salvación por medio de la ley. Cuando la ley, de acuerdo a la Torah, nunca vino a salvar al ser humano. La Torah vino para que tú aprendieras a vivir justamente por la Torah, para que tú vivieras de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Y por la fe entender que el Todopoderoso, pues, al tú obedecer, el Todopoderoso te viera como un hijo obediente, como un hijo que ama a su padre y él tuviera misericordia de ti. La ley en sí fue siempre para vivir bien, vivir diferente a las naciones y dar a conocer el pecado. Ese fue el propósito de la ley. Nunca fue nunca fue dado la ley para que la persona, en vez de tener la fe en el Padre o por la fe obedecer, no fue dado para salvación del ser humano. Y esos eran los pleitos que tenían Pablo con los rabinos de aquellos tiempos, con los fariseos de aquellos tiempos, más que nada con la mayoría del judaísmo. Y aún también en estos tiempos, pues el mismo pleito consiste en lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas, pues,
se basan en la ley justificadora para salvación. Y si hay una justificación por la ley. ¿Por qué? Porque cuando tú obras bien, la misma carta a los Romanos que ya hemos leído dice que el obrar bien también vas a tener una justificación por la ley y una justificación por la fe en Yeshua HaMashiach. Entonces, entramos a Romanos capítulo 10, versículo 1. Y nos dice la carta: hermanos, el anhelo de mi corazón y mi corazón a Elohim por ellos es que se salven. ¿Okay? En comparación, porque dice el anhelo es que se salven, ya que ellos habían tropezado con lo que ellos supuestamente esperaban que viniera. Pues el anhelo de Rab Shaul era de que su pueblo, era de que nuestros hermanos de casa de Judá también obtuvieran la salvación. No era para llevar la contraria, para molestarlos o para predicar en contra de lo que ellos enseñaban, sino que se salvaran y entendieran verdaderamente para qué se dio la Torah y quién era Yeshua, el que vino y ellos lo tuvieron enfrente. Entonces, el mismo Pablo nos dice que ellos, pues, a la verdad, trataban de obedecer la ley para verse justamente. Nos dice Romanos 10:2, porque a mí me consta que tienen celo por Elohim, pero no basado en un conocimiento pleno. O sea, les faltaba ese conocimiento, y ese conocimiento, pues, de acuerdo al contexto de la carta y de acuerdo a Pablo, viene a través de Yeshua. El conocimiento viene entendiendo de que toda la Torah y los profetas apuntaban a solamente una persona. Era el Melech HaMashiach, el rey Mesías. Romanos 10, versículo 3. Pues ignorando la justificación que da Elohim y procurando justificarse a su manera, no se han sujetado a la justicia de Hashem. Porque el objetivo de la Torah es el Mashiach para justificación de todo el que cree. Entonces, cuando nosotros leemos en los evangelios y nos dice porque la ley y los profetas eran hasta Juan, nos está diciendo a lo que apuntaba la ley y a lo que apuntaban los profetas era presentar al Mesías. Entonces, porque cuando nosotros también escuchamos y dice, porque el fin de la ley, una de las cartas que se malinterpretan por no tener también un conocimiento pleno en la Escritura, le damos mala interpretación y le damos mal entendimiento. Cuando la persona se va y lee Romanos 10, versículo 4, nos dice en la Reina Valera, el fin de la ley es el Mesías. Vamos a leer la Reina Valera para ver las diferentes formas en lo que nos explica. Ya he leído de la versión israelita nazarena. Vamos a ver qué dice, porque el objetivo de la Torah es el Mashiach. El objetivo es el propósito, es presentar a el Mesías para justificación de todo el que cree. Vamos a ver cómo nos lo traduce la carta a los Romanos 10 de la Reina Valera 1960, versículo 4. Vea la diferencia, por eso utilizo la versión, la BIN, la versión israelita nazarena, porque en la versión israelita nazarena nos da a nosotros un poquito más de entendimiento en la forma que se traduce y no nos trae confusión al momento que nosotros estamos leyendo la carta. En la Reina Valera, Romanos capítulo 10, versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo, es el ungido, para justicia a todo aquel que cree. Esto hasta como que estuviera medio contradictorio al momento de que yo voy a leer para justicia a todo aquel que cree. Entonces aquí me está diciendo a mí que para la justicia mía del que yo creer en el Mesías tengo que creer que el fin de la Torah es el Mesías. Entonces, pues teníamos un gran problema, porque ¿para qué entonces existen las escrituras en las manos de las personas? ¿Para qué utilizar las profecías? ¿Para qué utilizar la Torah? ¿Para qué utilizar la ley que dice no matarás? Si el fin de todo eso ya pues se cumplió en el Mesías. Entonces, por eso, correctamente, yo los invito a que leamos diferentes versiones de la escritura. Entonces, la BIN,
lo traduce perfectamente y es entendible para todos nosotros. Porque el objetivo de la Torah es el Mashiach. ¿Y por qué es el objetivo de la Torah? ¿Por qué es el Mashiach el objetivo de la Torah? Porque cuando la Torah menciona acerca de Pesach, apunta al cordero inocente que mataron y la sangre que se derramó para protección de nuestros hermanos israelitas, apunta al Mesías. Cuando se llega a la fiesta de los panes sin levadura y ese pan sin levadura se come en Pesach, que es los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, apunta al Mesías, el Mesías sin pecado. Cuando se hacen los primeros frutos, después de Pesach, viene la fiesta de primeros frutos y otra vez en el día de Shavuot de Pentecostés, apunta al Mesías. Después de allí tenemos nosotros la primicia y tenemos nosotros en las siguientes fiestas que vienen, apuntan también al Mesías. Y todo eso viene de la Torah. El día de Shavuot Pentecostés, el día de la fiesta de Yom Teruah, apunta al Mesías, a quien esperamos que venga, al Mesías. Por eso, el objetivo de la Torah es el Mashiach. Es como un entrenamiento que la persona recibe antes del regreso del Mashiach. Es aprender a vivir conforme a la Torah. ¿Para qué? Para cuando Mashiach regrese como rey poderoso hacia la tierra, ya las personas conocen a qué vendrá él. Conocemos ya qué haremos en su regreso. Conocemos cuál es la voluntad del Padre y cuál fue el propósito del mensaje de Yeshua al momento que él vino aquí a la tierra y dijo: yo he venido a hablar las palabras que el Padre me ha enviado. Entonces, él nos dice en todas las enseñanzas: guarda mi palabra. Guarda mi palabra, guarda la Torah. Romanos 10, versículo 5. De la justificación que proviene de la Torah, Moshe escribió: el que cumpla estos preceptos vivirá por ellos. Esta es la justificación de la Torah. En contradicción de que se creía que la salvación viene por obedecer la Torah. De hecho, queridos hermanos, en el mismo judaísmo hay un poquito de contradicción. ¿Por qué? Porque mayoritariamente muchos de ellos creen en reencarnar, en reencarnaciones y todas esas cosas. Y la razón que creen en ellos, en eso, es porque dicen: si tú no viviste bien correctamente conforme a la Torah, tienes que regresar otra vez en un futuro. Entonces, a nosotros ver las cosas de esa manera es un poquito contradictorio de la forma y en el contexto de que se da la Torah. Porque claramente en las mismas palabras de Pablo, sacadas de la misma Torah, nos dice: quien vaya viviendo conforme a la Torah y la justificación que está por la Torah es para que la persona viva una vida correcta. La justificación proviene de la Torah. Moshe escribió: el que cumpla estos preceptos vivirá por ellos. ¿Y cómo vivirá por ellos? Viviendo una larga vida rectamente, obedeciéndolos, amando a sus enemigos, amando a sus vecinos, amando al Padre Todopoderoso, comiendo una comida sana, manteniéndose fuera de problemas. Viviremos por ellos. Ese es el objetivo de la Torah. Romanos 10, versículo 6. En cambio, la justificación que es por la fe se expresa así. Voy a leer de las dos versiones, que son comúnmente leídas, que es la versión Reina Valera 1960, la Biblia Jerusalén. Ok, tomando como en base la BIN. Romanos 10, versículo 6. Dice: en cambio, la justificación que es por la fe se expresa así. No digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar al Mashiach. Romanos 10, 7. ¿Quién bajará al abismo? Es decir, ¿qué hacer? Es decir, para hacer subir al Mashiach de entre los muertos. ¿Qué dice entonces?
El mensaje está a tu alcance, en tu boca y en tu corazón. Este es el mensaje de fe que predicamos. Vamos a la versión Reina Valera 1960 y vamos a leer Romanos 6 en adelante. Nos dice: pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y esto es para traer abajo a el Cristo. O quién descenderá del abismo, esto es para subir al Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares en tu boca que el Mesías es el Señor y creyeres en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre Yehudí y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre de él, Adón, será salvo. Todo aquel que invoca el nombre de él, Adón, será salvo. Vamos a regresar con la versión israelita nazarena en el Romanos 10, versículo 9. Que si confiesas en tu boca que Yeshua es el amo, el maestro, el rabino, el Adón, y si crees en tu corazón que Elohim lo levantó de entre los muertos, te salvarás, serás salvo. Porque con el corazón se cree para obtener justificación y con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en él no quedará avergonzado. Y no hay distinción entre yehudita y griego, pues el mismo que es soberano de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre de Hashem se salvará. Pero ¿cómo van a invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo van a creer sin oír hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les proclame o quien les enseñe? ¿Y cómo lo van a proclamar si no los envían? Como está escrito: qué agradable es la llegada de los que anuncian la buena noticia de las bendiciones, o el evangelio, o la buenaventuranza. Pero no todos obedecieron la buena noticia o el evangelio, porque Isaías y Yeshayahu dice: Adonai, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, y lo que se oye es el mensaje del Mashiach. Pero pregunto yo, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Pero toda la tierra ha salido el anuncio de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿será que Israel no ha comprendido? Moshe fue el primero en decir: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es mío, una nación sin entendimiento, y los provocaré a enojo. Luego, Yeshayahu dice claramente, Isaías: me encontraron los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Entonces, el mensaje y el problema del pueblo de Israel, pues ahora sí que siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido las mismas cuestiones, de que Israel, teniendo la Torá, teniendo los profetas y teniendo el mensaje antiguo, desde que salieron nuestros padres de Misraim, de Egipto, pues no se ha entendido bien el mensaje acerca de el profeta profetizado por Moshe, hablado por el Abino Aljeino, por el Padre, bendito sea su nombre, el cual tenía que esperar y obedecer. Se ha olvidado de que se tenía que esperar aquel personaje en el cual el libro de Isaías nos habla de que sería un siervo sufriente
y vendría a rescatar a nuestros hermanos en la dispersión. Porque hasta aún en estos momentos, cuando se leen estas palabras de Isaías acerca del siervo sufriente, entre nuestros hermanos Yehudí, pues se cree que habla de un contexto diferente y habla de el pueblo. Pero cuando usted analiza el texto, cuando dice él en singular rescatará a su pueblo, no se puede decir Israel mismo rescatará a Israel mismo, estaría como un poquito fuera de lugar o fuera de contexto, aunque nuestros hermanos Yehudí pues no lo ven de esa forma. Pero si nosotros, creyentes en Yeshua, leemos el contexto de la escritura hacia o aplicable hacia nuestro maestro Yeshua HaMashiach, pues entendemos de que las palabras de Isaías apuntan al siervo sufriente, aquel que fue desechado y que fue martirizado y fue llevado a la muerte para rescate de su pueblo, de la forma que lo hizo nuestro maestro. Encaja perfectamente la profecía. Encaja todo lo que habla Isaías acerca de el siervo sufriente. Y con eso podamos nosotros entender las palabras de Pablo al momento que dice que ellos tenían que creer, tenían que recibirlo. Tampoco quiero, hermanos, que nosotros al momento de leer la Escritura, al momento de leer Romanos capítulo 10, caigamos en mala interpretación al momento cuando la propia Escritura nos dice a nosotros que el que lo reciba, el que lo acepte como el Mesías, será salvo, no será avergonzado. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree en él no quedará avergonzado. Recuerda de que cuando Pablo hablaba estas palabras, lo hablaba, pero entendiendo de que a quien tú crees en el contexto bíblico, si tú crees en aquel que la Torá profetiza acerca de él, pues no serías avergonzado. Pero obviamente si tú ya lo creías, si tú lo recibes creyendo en aquel en el cual la Biblia profetiza, es porque ya sabes cuál es el propósito de la venida de este personaje. Y si tú esperas con fe, es que tú estás viviendo por fe. ¿Cómo? Con la fe obediente, con la fe israelita, creer en aquel que había de venir, confiar en el Padre que aquel vendría y obedecer las palabras que el Padre dijo. ¿Obedecer cuáles? Las palabras que el Rabí Yeshua vino a hablar aquí en la tierra. Y en las mismas palabras que el Padre profetiza en la Torá. Profeta como entre tus hermanos levantaré, a él oíd. Nos enseña la Torá. Así que el creer en él no simplemente es creer en él. No simplemente decir, ok, yo invoco el nombre de Yeshua, Yehoshua o Yahshua, como usted le diga, y voy a ser salvo. Pero las obras, ¿dónde están? El vivir conforme a la Torá, ¿dónde están? ¿Dónde está lo que en la misma carta nos dice? La Torá se ha dado para ser justificado, pero todos dice, no todos obedecieron. Pero cuando el momento que nosotros entendemos que tenemos que vivir conforme a la Torá, es para vivir en un apartamiento del mundo normal de afuera, estar apartado y ser luz a las naciones, viviendo conforme a la palabra. Obedeciendo estas palabras vivirás, nos dicen las mismas palabras de Rab Shaul. Entonces, cuando el judío, ya instructurado en la Torá, o sea, que ya entiende la Torá, y vamos a ponernos en los tiempos de aquellos, y si oyó hablar acerca de Yeshua, bueno, esa persona ya conoce los mandamientos. Esa persona ya conoce los 10 mandamientos, que no hay cambio, no hay 8, no hay 9, no hay lo que yo quiera vivir conforme a los cuales yo quiero obedecer. Sino que
ellos entienden de que hay 10 mandamientos explicados en 613 partes para nosotros vivir conforme a ellos, más aparte los más que ellos han obtenido por los jajamins, por los ancianos. Entonces, ya ellos conocen el contexto del Mashiach. Entonces, cuando ya una persona recibe a Yeshua, decide recibir al Mashiach como el ungido, como el enviado del Padre, ya todo lo demás lo ha estado viviendo conforme a los mandamientos. ¿Y qué cosa le falta entonces? Al momento de que él ya recibe y reconoce a Yeshua como el Ben Elohim, como el Melech HaMashiach, como el rey ungido, el rey Mesías, pues es lo único que a él le falta a él, porque la fe fue conmovida en su corazón a obedecer y a creer que aquel, el cual menciona la Besorá o las buenas nuevas de salvación, que es lo que se conoce como el Evangelio, era aquel el cual el Padre habló por medio de Moisés, cuando le dijo que levantaría a otro profeta del mismo rango de Moisés. Entonces, al momento que él creyó, lo recibió y entendió que al recibirlo tiene que seguir otra vez viviendo conforme a los mandamientos. No decir, bueno, yo lo confieso, ya lo confesé, yo ya soy salvo y sigo haciendo las cosas malas de antemano que hacías antes de venir a los pies de nuestro Maestro. De lo contrario, se contradeciría el Evangelio en las mismas palabras de Yeshua, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25. No todo el que me diga Señor, Señor. Si tú llegas y confiesas su nombre y dices, bueno, si él dice de que le llamas Adón, Señor, es porque ya sabes quién es él. Llegas y le dices, ¿por qué lo estás invocando? Porque ya lo conocías. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el Mahut HaShamaim, en el reino venidero, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre, dice las palabras de Yeshua. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que vivamos conforme a los mandamientos, que vivamos obedeciendo. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que seamos luz a los goyins, a las naciones, que seamos ejemplo y que muestremos en nosotros la santidad y demos a que se respete el nombre de el Abacadosh y de aquel el cual el Padre ha enviado, Yeshua, el ungido del Todopoderoso. En esto se cumple la escritura cuando dice, sean luz a las naciones, no profanen el nombre de Elohim o el nombre de Yeshua, porque también si yo digo yo creo en Yeshua, pero no vivo conforme me lo dijo mi maestro, si yo digo yo creo en Yeshua y no vivo conforme a lo que él vino a enseñarme, entonces yo lo estoy descualificando como maestro, lo estoy descualificando como rabí, como rabino, como rab. ¿Por qué? Porque no estoy viviendo conforme a lo que él me dijo. Y él repetitivamente dijo en los mandamientos, en los evangelios, guarda mi palabra, guarda los mandamientos, guarda la palabra del Padre, guarda la ley y los profetas. Todas estas cosas él repetitivamente lo dijo en los evangelios. Entonces, al momento que yo acepto a un maestro, pues tengo que aprender lo que él hace, porque por eso es mi maestro. Tengo que aprender lo que él me enseña. Y él me ha enseñado a que aún a los enemigos se les tiene que amar, que aún, aunque se me odie, tengo que seguir hacia adelante, que aún, aunque la propia familia rechace a uno, se tiene que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tú has decidido obedecer, creer en las palabras de él y aceptar de que él es el cual el pueblo de Israel había estado esperando por años y por años. Entonces, las palabras de Pablo, que él nos enseña a nosotros, para que nosotros entendamos lo que tenemos que hacer, ya que nosotros creemos en las cartas de Pablo, los tenemos que tener muy conscientemente
en nuestra mente y vivir conforme a esas palabras. En las cartas que nos enseña, nos dice Pablo, ya que mayoritariamente las personas de la religión tradicional, o vamos a decir todos, aceptan a Yeshua y aceptan de que Pablo fue aquel que predicó el evangelio por parte de Yeshua, por parte de nuestro maestro. Entonces, tenemos que entender nosotros y obedecer las palabras que él mismo nos enseña. En la carta de Primera de Corintios capítulo 11 nos dice: sed imitadores de mí, así como yo de el Mashiach. Y si el Pablo le dice a los corintios, no va dirigida a los Yehudí como tal, o a los que no creen en Yeshua. Recuerda que Corinto, aunque sí había Yehudí allí, había mayoritariamente muchos goys, muchos gentiles. Entonces, nos dice, sed imitadores de mí, así como yo del Mashiach. No dice si no son judíos no lo hagan, o si son judíos lo hagan. No dice así, sino que dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de el ungido. Y el ungido, pues nos enseñó a nosotros a vivir en obediencia, respetando la palabra del Padre. Y como tal, ya que yo he creído en él, pues tengo que obedecer y tengo que imitarlo. Independientemente, entendiendo si yo soy judío o no soy judío. Entonces, nos vuelve a repetir otra vez en la carta de Filipenses 3, versículo 17. Nos dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bendito sea el Todopoderoso. Así que, ya entendiendo estas palabras, nosotros vamos a tratar de vivir siempre tratando de imitar a nuestro maestro. Una de las ocasiones cuando había un debate entre un yehudí y una persona cristiana, le dijo el judío al cristiano, bueno, tú dices de que el que tú predicas es tu maestro. Dice, sí, bueno, pues tú se supone que tú tengas que obedecer a tu maestro, porque tú no guardas Shabbat. Le dice otra vez, tú dices que el personaje que tú predicas es tu maestro, es tu rabino. En nuestro contexto es que nosotros, si lo aceptamos, tenemos que obedecerle. ¿Tú obedeces a tu maestro? Sí. Entonces, ¿por qué no vives conforme a la Torah? Y no había palabra que se le dijera para atrás, porque es la verdad. Entonces, vamos a empezar nosotros a dejar ese error y a dejar ese evangelio que nos han enseñado por mucho tiempo, alejado del propósito de la Torah y los profetas, alejado aún de las mismas palabras de aquel el cual se predica, contradiciendo así el mismo evangelio y las palabras que tú mismo estás predicando. Así que, queridos hermanos, esto ha sido Romanos capítulo 10. En el siguiente Shabbat pues seguiremos con Romanos capítulo 11. Seguiremos leyendo en el contexto israelita y en el contexto nazareno, en el contexto de nuestro maestro, leyendo las escrituras con una mente hebrea y un contexto hebreo para entender así las palabras de Yeshua, la Torah y los profetas. Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom Aleichem, Hebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que la paz sea con todos ustedes, que el Eterno los bendiga. Amén.